Aquí tenemos los ingredientes básicos para hacer una crema. Una patata. Hay gente que no le pone patata y le pone harina. Yo prefiero ponerle una patata y que se funda y que se haga un puré fino, 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 a ponerle harina, que hay gente que la harina no le va bien. 3 champiñones grandes. Esto es para 2 personas. 3 champiñones grandecitos, una patata, un puerro. La parte verde del puerro la he usado para otra cosa que ahora veréis. Media cebolla, porque he visto un poco grande. Unos 200 mililitros de nata. Mantequilla. Si queréis utilizar margarina, pues margarina. A mí me gusta la mantequilla. Margarina no la quiero ver ni en pintura. Una lata de también unos 300 gramos, creo que son, de champiñones. Sí, no, 200 gramos aproximadamente. Aceite de oliva, sal y pimienta, o pimienta y sal. Normalmente le pondría coñac o vino blanco, que para el caso es lo mismo. Pero como me estoy encontrando con muchas notas, muchos comentarios, que si el alcohol, que si el alcohol, pues bueno, mira, lo podemos sustituir perfectamente por una cucharadita, o una cucharada, de salsa de soja. Los orientales utilizan salsa de soja, en el Mediterráneo utilizamos coñac o vino, pero bueno, nos estamos orientalizando y mira, ahí está. Necesitaremos un ingrediente más, obviamente, que es el caldo. El caldo podéis utilizar o bien agua o bien caldo de pollo o caldo de verdura. Yo estoy haciendo ahora una sopa de fideos, un caldo de fideo para caldo de pollo con verdura, que luego le pondré fideos, y lo voy a utilizar como caldo. Después os dejo la etiqueta de cómo he hecho el caldo y la sopa y los fideos y demás. Vamos con ello. Como os he comentado, aquí atrás está al fuego el caldo para una sopa. La parte más verde del puerro la he utilizado aquí y la parte más blanca la voy a utilizar para la crema. Un chorroncito de aceite para la crema. Tengo el fuego apagado, ¿eh? Con el fuego apagado. Patata cortada a trocitos y cebolla cortada más bien pequeña. Luego tenemos que pasar esto por la turmis. Por lo tanto, no importa sea muy grande o muy pequeña. Luego se irá todo triturado. Y un poco de agua. Por eso teníamos el fuego apagado. Esperando a poner el agua. Podríamos haber puesto primero el agua, pero ahora para enseñarlo. Y aquí se ya un poco de fuego. No importa muy fuerte, ¿eh? Que se nos vaya haciendo. Mientras tanto, esto empieza. Voy cortando los champiñones, el puerro y casi nada más porque esto es así de sencillo. De vez en cuando removemos. No hace falta que se nos haga mucho. Esto es más hervido que frito. 5 minutitos, 7 minutitos tenemos que tenerla ahí. Ya se nos está transparentando la cebolla. Por lo tanto, el puerro, ya digo, tampoco importa muy pequeño para adentro. Y los champiñones. Voy a utilizar 2 tipos de champiñones, estos naturales y los de lata. ¿Por qué? Estos dan sabor y los otros dan cremita. Es así de sencillo. Estos son bastante sequitos y los otros, como ya están semi hervidos, han estado en el líquido y tal, son más cremosos. Es la razón. Ahora que ya tenemos prácticamente todos los ingredientes, un buen trozo de mantequilla. ¿Que por qué no la he puesto al principio? Para que no se me queme. Si se quema la mantequilla, coge un gusto que no me gusta. Y así, primero un poco de aceite con agua. Lo podemos tapar y al fuego mínimo como lo teníamos. 5 minutitos así tapado y seguiremos. Nos vemos en 5 minutos. Vamos a ver cómo sigue nuestra olla. Aún está bastante crudo. No han pasado 5 minutos, ya han pasado 2 minutitos. Vamos a dejarlo 3 o 4 minutos más. Ya lleva la olla unos 5 minutos o 7, esto depende de cada uno, ¿no? Es decir,
vais mirando y que lo veáis más o menos hecho. No tiene que estar para comer, tiene que estar más o menos. Lo veo más o menos hecho. La lata de champiñones para adentro. Os digo, son 180 gramos escurridos. Siempre estoy hablando para 2 personas. Un poquito aquí. Ya han pasado un par de minutos. Y ya un poco de pimienta al gusto. Es una crema, no tiene que picar. Y un poco de sal. No le pongo un exceso de sal, porque en la crema sí que podemos añadir lo que queramos. Hay otros platos en los que tiene que salir perfecto el plato. Aquí es mejor tirar por corto y que luego que cada uno se ponga la sal. Ya es el momento de añadirle caldo. Entonces vamos a coger caldo de la olla que tenemos al lado. Podríamos utilizar agua y una pastilla de caldo. Yo estoy haciendo el caldo, pues aprovecho el caldo que tengo detrás. De momento no le pongo mucho. Y después, si veo que hiciera falta, como lo tengo ahí que se está haciendo, ningún problema. Pues ahora nos vamos a ir 10 minutos. Esto ya, a partir de aquí, son 10 minutos clavados. Lavados, más o menos, no me cojáis el reloj, más o menos, 10 minutos. En 10 minutos nos vemos. Tendría que haber puesto antes una cucharada de salsa de soja. Se me ha olvidado, pero da lo mismo. Antes o después. Si fuese coñac, por ejemplo, sí tenía que haberla puesto al principio para que se evaporasen los alcoholes. Pero en este caso, se supone que no tiene alcohol, pues en el último momento ya va bien. Vale. Ya voy a apagar el fuego. Y con el fuego apagado le añado la nata. Crema de leche o nata, como la llaméis. De mordidita. Y le vamos a dar máquina. Y le damos máquina fuera del fuego, obviamente. ¿Cuánto tiempo? Que os quede clarita, que os quede a vuestro gusto. Si os gusta gruesa, por gruesa. Si os gusta que no tenga nada, que sea todo uniforme, todo cremoso, por más tiempo. La podéis colar después, pero no hace falta. Sigo un buen rato así y ahora nos vemos. Pues ya tengo la crema terminada. La voy a probar. Está espesita. ¿Que la queréis más clara? Un poco de caldo. ¿Que la dejáis reposar y se queda más seca? Pues un poco de caldo. No hay mucha historia. La pruebo de sal de pimienta. Para mí está perfecta. Perfecta. Con mucha mía. Muy rico. Ahora la paso a un plato y la veis. Pues aquí tenemos ya la crema a punto para servir. Le he añadido un poco de caldo. La he visto un poco espesa. Casi parecía un puré muy ligero, más que una crema. Pero eso se soluciona sobre la marcha. Pues aquí tenemos la crema. Aquí tenemos la crema. Y aquí tenemos un poco de pan frito al gusto. Si lo queréis con pan, y si lo queréis crema con crema, pues crema con crema.
plato económico, un entrante perfecto y sano.